Con nuestro clima que ayuda bastante y la llegada anterior del frío, anterior en comparación con el año pasado, recién lo hablábamos fuera de cámara, se anticipó la llegada del frío teniendo en cuenta lo que fue la llegada del año pasado. Para eso está nuestra invitada Natalia Anaya, quien es coordinadora del Nodo de Salud Santa Fe y nos va a venir a alumbrar un poco para saber qué es lo que está pasando con la gripe en la ciudad de Santa Fe. Va a descongestionar la duda fundamentalmente y sobre todo con el tema vacunas, algo que está teniendo mucha atención por parte de la población santafesina. Natalia, buenas tardes ante todo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias a ustedes. ¿Cómo estamos con la gripe? ¿Cómo estamos con las vacunas en el Nodo de Salud Santa Fe? Bueno, estamos regularizando la situación en cuanto a dosis disponibles. Como es de público conocimiento, la semana pasada tuvimos una breve faltante en varios efectores, sobre todo de Ciudad de Santa Fe. Esta situación se pudo estar regularizando entre jueves y viernes. Y a esto se sumó en función de una reasignación de dosis del Nodo Rosario y que llegó una nueva partida de vacunas provenientes del Ministerio de Salud de la Nación. En esa situación, ya digamos que se va encauzando la tranquilidad de la población, se puede decir de esa forma. Sí, en este momento estamos teniendo dosis disponibles en los efectores. Hoy volvimos a la mañana a hacer una reasignación. Permanentemente estamos monitoreando cómo están las dosis en todos los efectores para garantizar que todos los ciudadanos que pertenecen a los grupos de riesgo vayan y encuentren sus dosis disponibles. Es importante remarcar esto de los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Por enésima vez los estarás diciendo, supongo, públicamente, pero es importante que la gente se ubique en esta situación y que diga, bueno, soy parte de un grupo de riesgo, no lo soy, o mi hijo es parte de un grupo, ¿y por qué debe vacunarse el grupo de riesgo? Recordemos que los grupos de riesgo son las embarazadas en cualquier trimestre de gestación, las puérperas hasta 10 días posteriores al parto si no recibieron la dosis estando embarazadas, niños entre 6 meses y 24 meses, mayores de 65 años y el personal de salud. Ese es el grupo que no necesita una orden médica para recibir la indicación. Simplemente va y dice, yo soy parte del grupo de riesgo y lo tienen que vacunar. Exactamente. Y hay un grupo que va con indicación médica, que es entre los 2 años y los 64 años, es la mayor población, pero que hay algunos diagnósticos que están prefijados para que estas personas sean grupos de riesgo. Aquellos pacientes trasplantados, aquellos pacientes inmunocomprometidos que sean adquiridas o congénitas, aquellas personas que tienen una falla crónica o, por ejemplo, paciente POC, digamos, aquellos que tienen una insuficiencia respiratoria crónica, son grupos de riesgo. Los obesos, las personas diabéticas son grupos de riesgo y para ellos estamos necesitando o requiriendo la orden, la indicación del médico y que identifique claramente a qué grupo de riesgo pertenece. ¿Cuántos santafesinos del Nodo de Salud de Santa Fe están vacunados si se tiene un control? En comparación con el año pasado, ¿son muchos más, son muchos menos? El año pasado, haciendo siempre referencia a estos grupos de riesgo, vacunamos 95.000 personas, entre niños y adultos. Casi un tercio, no, un cuarto de la ciudad. Sí. Estamos hablando de todo el Nodo de Santa Fe, que son 6 departamentos. Exactamente. Y este año llevamos 65.000 dosis recibidas de adultos y unas 15.000 dosis pediátricas. O sea que ya estamos cerquita del total de población que vacunamos el año pasado. Teniendo en cuenta el calendario, mucho antes. Sí, este año también, como vos decías y hablábamos antes, llegó antes el frío, pero también llegaron las vacunas antes, desde el mes de abril, que estamos en la distribución y colocación de las dosis de antigripales. Para la gente que está mirando, la señora, el señor mayor o todos los que vos nombraste, ¿cómo tienen que hacer? Dice, ¿no? Porque por ahí se escuchan versiones, anda acá, anda allá. ¿Cómo tiene que hacer, digamos, hoy el que está escuchando, llegan las dosis? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Tienen que ir al dispensario, un sanatorio, una farmacia? ¿No? ¿Cómo es La situación es diferente. Aquellos afiliados de PAMI que nosotros durante todo el mes de abril los vacunamos, porque todavía estaban demoradas, algunas farmacias no tenían convenio, entonces aprovechamos las oportunidades y los vacunamos en cualquier efector
de salud pública hoy pueden estar retirando en sus farmacias, en las farmacias que tienen convenio con PAMI, retiran su unidad, o en algunos casos hay un personal de enfermería que directamente se los aplica en la farmacia. Esa es una situación. Y para cualquier persona que no tiene obra social, puede asistir al efector más cercano, que puede ser un centro de salud o los vacunatorios de los hospitales. ¿Pico? Bueno, por ahí me quedaba un poco esto que explicabas, el tema de las faltantes y la relación que tiene la carencia de la vacuna con la situación nacional. Es decir, se sabe que Santa Fe posee un laboratorio. Para que la gente lo tenga en claro, digamos, el laboratorio no produce las vacunas, sino que estas vacunas se reciben de una partida nacional. O sea, que si hay faltante en la ciudad de Santa Fe o algún retraso, no es porque el Ministerio de Salud no quiera alargar las vacunas, que por ahí son versiones que andan circulando. Digo, para traer calma a la población de que no es que el Ministerio las tiene y se las está guardando, ¿verdad? No, la verdad que no. Al contrario, como yo decía, estamos permanentemente realizando una reasignación de dosis disponible en función de todos los 5 nodos, digamos. Como vos decías, la vacuna está dentro del calendario nacional de vacunación para aquellas personas que pertenecen a estos grupos de riesgo que decíamos. Es un insumo que viene provisto del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene a su vez un convenio con el laboratorio que las produce. Nosotros vamos recibiendo por partidas diferenciadas de dosis adulto y de dosis pediátrica, y en función de cuando llegan, ingresan a la provincia de Santa Fe, se arma todo el dispositivo de logística para la distribución y que llegue a todos los efectores de la provincia. Nosotros, ninguno de nuestros 2 laboratorios, tanto el LEM como el LIF, no producen la vacuna, como ninguna de las otras que están dentro del calendario nacional de vacunación. Bueno, la verdad que es bastante esclarecedor el panorama, por suerte, teniendo en cuenta que lo que se escucha en la calle a veces no tiene como eje central la calma, sino todo lo contrario. Estamos en una situación que quizás se exageró un poco en lo que se escuchaba fuera de los medios oficiales, escuchando los canales oficiales de comunicación que vienen desde el Ministerio de Salud. Es una situación para tranquilizarse y supongo que tenderá a mucha más tranquilidad en los próximos días. Sí. Esperemos que así sea. Nosotros reconocemos que tuvimos un pequeño desfasaje la semana pasada que tiene que ver con esto. Pero que no tiene que ver con el Estado provincial. No, tiene que ver con que mucha más gente se ha ido a vacunar. Claramente. Y sí es muy importante que transmitamos medidas de seguridad, sobre todo en estos días, que extrememos las medidas que son comunes, que las aplicamos para muchas cuestiones de nuestro ámbito, que tiene que ver con ventilar nuestras casas, tratar de los que sean fumadores no fumar dentro de su casa, hacerlo afuera del domicilio, extremar las medidas de higiene, las manos sobre todo. El alcohol en gel pueden dar. Sí, agua y jabón. Suficiente con eso. Agua y jabón. Es suficiente, y sobre todo limpiar las superficies y los elementos que compartimos. Con ventilar la casa es muy importante. La gripe se transmite de persona a persona, no hay un vector, no es como el mosquito. Claro. Y sí necesitamos que las personas que estén enfermas, los niños que estén enfermos, consulten oportunamente, y a veces que nos podamos quedar en nuestra casa, disminuyamos el ritmo social y seamos cuidadosos de nosotros. El que esté enfermito, que consulte oportunamente y que haga reposo.